Tienes la palabra, Alfredo. Pues muy bien, muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo es que me acabo de incorporar, no he podido estar previamente en las mesas anteriores, con lo cual le pido disculpas también a los ponentes, pero vengo de otra actividad docente y por eso me incorporo ahora para esta tercera y última mesa en la que efectivamente queríamos terminar esta primera sesión de la jornada de orientación profesional dándole la palabra precisamente a una serie, a un grupo de alumnos que hace unos años estaban precisamente en la misma situación en la que estáis ahora vosotros cursando el máster y que es una selección que hemos hecho respondiendo un poco al planteamiento de las mesas previas. Es decir, si en las mesas previas hemos hablado de acceso al empleo público, al empleo privado y al empleo en el extranjero, pues precisamente vamos a dar la palabra a 4 alumnos egresados que precisamente pues poco después de terminar el máster han empezado se han podido ya sumergir en el ámbito del ámbito profesional, de la docencia, precisamente en esos campos. Tenemos vamos a ver 2 ejemplos de compañeras o egresadas que están trabajando en el ámbito de la docencia pública y que han llegado por distintos medios, por un lado a través de oposiciones y por otro lado a través de una bolsa. Por otro lado, vamos a ver también un ejemplo y una experiencia de una egresada que ha estado o que está trabajando en el extranjero. Y finalmente también vamos a conocer de primera mano una experiencia de un egresado que lleva también, pues, yo creo que ya son tres cursos trabajando en un colegio concertado, precisamente en el Colegio La Salle, cuyo director hemos tenido previamente. Entonces, pues la idea era un poco, pues bueno, que tengáis en cuenta que todo lo que hemos planteado previamente, pues realmente da sus frutos y en este caso tenemos esos 4 ejemplos. No sé si están, estoy viendo los intervinientes que están con rol de presentador. Veo que están Inmaculada Rueda, José Juan Tenorio, Noelia Lázaro, pero no veo a Rosa María Romero Vique. Alfredo, estamos contactando con ella a ver si es que tiene algún problema de conexión o saber qué le pasa. Vale, perfecto. Pues en ese caso, pues bueno, Rosa María iba a ser la primera, pues le damos la palabra en primer lugar a Inmaculada Rueda Gallegos, que precisamente va a intervenir como ejemplo de una egresada que tiene experiencia en el extranjero. Ella en concreto está en Francia. Y Inmaculada, muchas gracias por tu participación en esta mesa y tienes la palabra pues, para ilustrar a los asistentes de tu situación y de lo que nos quieras transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, y buenas tardes a todos. En primer lugar, también me gustaría deciros que muchas gracias tanto a los profesores como a todo el equipo de la Universidad de Almería por acordaros de mí. Los 3 habéis sido profesores míos, tanto Alfredo como Francisco y María Dolores. Y nada, y una vez más, pues muchas gracias por invitarnos, ya que en mi año no se hicieron estas jornadas, pero al año siguiente sí, y nos invitaron igualmente para informarnos de todas estas cuestiones, lo que considero que es muy útil y muy interesante para todos, ¿no? Y segundo, también decir que estoy completamente de acuerdo con la compañera Cristina, como que en mi opinión lo primero que tenéis que hacer es, si me permitís, no decir nunca que no y echar los papeles para todo, porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Bueno, esta sesión la he organizado en 4 partes, que quizás las puedo ir mezclando, pero bueno, más o menos es lo más interesante. Lo primero, en qué es lo que aprendí en el máster. La verdad que las asignaturas a mí me parecieron muy interesantes y bueno, algunas
siempre una más interesante que otra, pero también, sobre todo, todas aquellas que eran como la de atención al alumnado, es muy interesante porque al fin y al cabo son esas pequeñas pautas las que te van a hacer lidiar con el día a día de la clase, etcétera. Porque no olvidemos que ser un profesor preparado, con conceptos, etcétera, es muy importante, pero también hay que saber gestionar la clase, gestionar el humano, ¿no? Podemos decirlo así a grosso modo. También la asignatura de metodologías activas son muy interesantes. Y bueno, la asignatura que en mi caso ha sido un poquito menos útil ha sido la de concepto, ¿cómo se llamaba? Proceso y contexto educativo, no me acuerdo bien. ¿Por qué? Porque básicamente era una revisión de las leyes españolas y yo estoy en Francia, básicamente por eso. Entonces, en ese sentido, muy bien, también a cada uno de vosotros ir pensando si estáis registrando bien los cursos, porque, por ejemplo, una de las cosas más útiles que a mí me ha servido bastante del máster es que yo tomaba mis notas con mi ordenador, con mi cuaderno, con lo que tú quieras, tomaba mis notas y allí pues siempre decían los profesores libros, documentos y cuestiones bastante interesantes. Atención al alumnado con necesidades educativas, eso lo vamos a tener siempre. Entonces, si podéis tener y registrar algunos documentos siempre, es importante. Eso está en Francia, está en España y todo. Bueno, la segunda parte que me gustaría hablaros es qué procedimiento seguir. Si me enrollo mucho, por favor, decidme por el control de la hora, etcétera, para que no quiero cortarle a otro compañero. ¿Sobre qué procedimiento seguí? Pues el mismo que se sigue en España. Yo lo que hice fue que en el tiempo en que yo me preparé las oposiciones, me las empecé a preparar en España, pero el sistema no me cuadraba mucho, básicamente, porque yo en ese momento, yo tengo mi pareja en Francia, etcétera, desde hace ya bastantes años, unos cuantos años, y entonces yo no sabía muy bien dónde tenía mi cabeza, qué era lo que yo quería hacer, porque claro, yo siempre pensaba en hacer mis oposiciones en España. Y bueno, finalmente pues eché mis currículos en España y también eché currículos en Francia. Y claro, lo mismo que sucede en España, yo eché mis currículos en el privado. Currículos yo los eché por internet y finalmente pues tuve la suerte de que me llamaron. Pero una cosa es importante, que si me equivoco algo, si Cristina, que también ha estado por aquí por Francia, me puede corregir algo, lo único que se diferencia, bueno, el sistema escolar francés es totalmente distinto del español en términos de clases, etcétera, pero lo que sí se diferencia, es importante saber, es que en Francia, tanto para el público como para el privado, tienen oposiciones. Es decir, eso es importante porque en el privado aquí siempre se necesita formación y mientras más formado esté, obviamente bien, pero en Francia, ya en mi colegio, en mi instituto, se necesita el concurso, las oposiciones, porque vas a ganar en derecho y vas a tener mejores horarios y mejores cuestiones. Eso lo voy a enlazar con mi experiencia docente, ¿no? Con el siguiente punto, mi experiencia docente, qué es lo que hago, mis alumnos, mis padres, los padres, y esas cuestiones. Entonces, mi centro, no voy a decir el nombre por mantener la privacidad, etcétera, pero mi centro es un centro bastante grande, se encuentra en el sur de Francia, es un alumnado de un nivel económico bastante alto, no voy a decir ya medio alto, digo alto, pagan unos 1.200 euros al año por la escolaridad, varía en función de la cantina, si tienen cantina o no. Y bueno, entonces aquí lo que hay que saber es que en la docencia es verdad que lo que os he comentado anteriormente, yo me estoy enfocando un poquito más este año en todo lo que es el humano, la gestión de las clases, en hacerlo lo mejor que se puede, para ¿cómo se dice? Para la dirección, los alumnos son los clientes, básicamente, por así decirlo, y también decir que el horario que me han dado es bastante extenso. Yo tengo 10 niveles y estoy a un poquito más de 20 horas, ¿vale? O sea que lo normal son 18 horas, es verdad que tener un poquito más de horas, pues no pasa nada, simplemente que tener 10 niveles, 3 de colegio, 4 de instituto, más el École Primaire, el colegio de primaria, que normalmente por mi rango, por
yo tengo que estar en secundaria, pero bueno, nos han ofrecido el École Primaire a los nuevos profesores. Lo hacemos tanto en chino, en español y en inglés. Por eso, porque yo en Francia lo que estoy haciendo es Bachibac y español. Entonces, bueno, no me molesta, el École Primaire, al revés, me encantan, los chiquititos son muy determinados, son muy, muy monos también. Y nada, lo que sí es verdad que el colegio es lo más complicado. Y nada, pues deciros que el alumnado, pues algunas veces se creen que tiene la autoridad, es un poco complicada, son alumnos que en casa viven eso, básicamente. No es que esto, es que lo otro, vamos a ver, soy yo tu profesora, no eres tú el que lo vas a decidir. Y bueno, entonces, pues la verdad es que me gusta mucho lo que hago y es verdad que también los padres son la educación que ellos han decidido para ser un colegio privado, un colegio importante. Nosotros tenemos un elemento de gestión que es el cuaderno de correspondencia y podemos hablar con los padres, sino también tenemos Ecole Direct y bueno, pues toda esa gestión de la información, del estrés también es bastante importante. Los padres, por ejemplo, y los alumnos te pueden escribir a las 8 de la tarde, a las 10, y ya cada uno de los profesores se gestiona como quiera. Pero hay profesores que dicen, no, yo tengo la mensajería desactivada, etcétera. Es decir, es un trabajo bastante psicológico. No quiero agobiaros porque también sé que a otros no nos interesa esta parte, a otros sí. Y nada, pues deciros de que al fin y al cabo en la educación, los padres dicen la educación de los alumnos, se supone que son los profesores los que también se dedican a esa educación, pero al mismo tiempo, una vez que tú estimas unos valores, los padres también y los alumnos se dedican a un poco a cuestionarlo. Dice, vale que ahora hemos vivido unos momentos muy difíciles con el COVID, han faltado enormemente los alumnos, entonces eso significa que para los nuevos profesores tenemos que hacer el programa más el programa de la recuperación, porque claro, raramente está toda la clase al completo. Pues por ejemplo, un trabajo, el alumno cuando lo escribe por la plataforma, cuando volváis me volvéis a dar el trabajo, viene el alumno, no lo hace, ¿qué hace? Le pones o ausente o cero y luego se molestan, tanto los padres como los alumnos, no, mi hijo no hace esto, no. Al fin y al cabo yo no he tenido muchos problemas con todo esto, es más, a nivel de dirección, etcétera, están bastante contentos conmigo, pero es verdad que es bastante complicado y la verdad que hay que trabajar las dos cuestiones. Por otra parte, me parece muy bien y muy importante todas estas jornadas también de formación que se están haciendo porque es muy difícil que llegues a otro país y la gente te explique lo que sucede. Hay gente que sí que te va a explicar, hay compañeros que son súper amables, que te dejan pues, materiales, pues que te ayudan, etcétera. Pero, por ejemplo, a nivel de formación, cuando ya vienes con un máster de otro país, tú ya no has accedido al máster, en este caso francés. Entonces es bastante complicado acceder a toda una formación o que alguien te explique cómo funciona ese sistema, pero bueno, en ese sentido, yo también mi perfil se está formando, entonces no me preocupo demasiado. Y nada, entonces, como os he explicado anteriormente, yo tengo muchísimas horas, muchísimo trabajo y también en los centros privados, aparte de todo eso, damos una hora de cultura religiosa que es gratuita y nada, pues cada uno la hace como quiere, no es obligatoria, pero bueno, estaría bien que hacerla. Y también se tiene mucho trabajo extra en los centros privados. No quiero quitaros las ganas, pero es verdad que siempre hay que estar disponible. Por ejemplo, aquí en Francia, los alumnos de cuarto de ESO tienen el brevet francés, ¿no? Y también hay que corregir unos dossiers en francés y ayudar a los alumnos a la expresión oral. Que eso a mí en un momento dado no me molesta, pero es verdad que tengo muchísima carga de trabajo. Y bueno, entonces es bastante complicado, pero en general la experiencia la considero muy formativa. El equipo de trabajo de español me encanta, me llevo unos grandes amigos y nada, este año pues la verdad que ha sido muy formativo y el año que viene pues me voy a París precisamente y entonces pues luego la experiencia que ha contado Cristina también me ha interesado mucho, también yo misma para que veáis que también me he servido de estas informaciones, de estos programas que conozco desde el año pasado como el Luis Buñuel y este año mismo he echado los papeles para ver si para el curso que viene tengo la oportunidad de trabajar allí. Y pues
tenéis dudas, preguntas, si os ha parecido interesante o algo, pero nada, ya nada más. ¿Qué? No me he enterado. Creo que no, que ha sido un ruido por ahí, pero no era, creo que no era una pregunta. Ah, bueno. No, eso Luego que... ya, luego lo que hacemos es que una vez que intervengáis los cuatro, al igual que hemos hecho en el resto de en las mesas anteriores, abrimos el turno de preguntas al final, después ya de la intervención de todos. Vale, vale, entonces perfecto. Bueno, pues por mi parte nada más, espero que os haya ayudado un poquito, os he intentado mostrar un poquito lo que hago y eso sí, que seguro que deciros que si os vais a otro país sin oposiciones, etcétera, también tenéis que tener en cuenta de que vais a trabajar mucho y que también estoy completamente de acuerdo con don Guillermo, que ha dicho de que es verdad que se necesitan personas que cuando nos queremos incorporar al ámbito laboral, que tengan ganas, que tengan disposición, que quieran trabajar, todo eso, todo eso es lo más importante, pero que también sepáis que eso, que os quiero inculcar esa cultura de que sepáis que es un gran trabajo lo que también hay que hacer. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Inmaculada, por tu intervención, que ha sido muy reveladora y muy interesante. Quédate ahí, espérate por si luego ya Vale, no, me como he dicho, espero. si te plantean algunas preguntas. Y continuamos también para conocer una experiencia también dentro del ámbito de la docencia privada, a través, en este caso, de Juan José Tenorio Feisas, al que le cedo la palabra para que nos ilustre desde su perspectiva. Cuando quiera, Juan José, muchas gracias por Muchas haber gracias, aceptado Alfredo. la invitación y adelante. Nada, bueno, ¿se me oye, no? Sí, 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 perfectamente. Vale. Pues nada, lo primero, dar las gracias por acordaros de mí, como ha dicho mi compañera, porque bueno, yo hace nada estaba ahí, hace nada estaba yo ahí en las jornadas anteriores, de hace eso, unos 3 años, y la verdad que guardo muy buen recuerdo de esto, creo que es una oportunidad muy buena, pues para, bueno, para aprender un poco qué es lo que, no sé, qué es lo que hay, distintas posibilidades, bueno, todo el abanico que se abre. Mira, bueno, yo soy una persona, yo estudié en la concertada, ¿vale? Yo, para que entendáis un poco de contexto, yo de crío estudié en la concertada, de manera que es un poco la forma que he tenido yo siempre de entender la educación. Una educación como muy en valores, muy metida en, bueno, pues lo que es la educación concertada en España. Y cuando yo estudié arquitectura, y bueno, pues cuando decidí meterme en el mundo de la docencia, que la verdad que siempre ha sido un poco mi vocación, siempre he estado ahí como por detrás de lo de la arquitectura, pues al acabar el máster de profesorado, la verdad que a mí el sistema de oposiciones no me convence. Y me voy a explicar por qué. Creo que por mi forma de ser, mi forma de trabajar y mi perfil, yo vengo de eso, del mundo de la arquitectura, que es un mundo muy, muy, muy competitivo, es un mundo de empresa 100%. Estamos acostumbrados a competir de otra manera. Y la idea de tener como un examen de oposición que lleva una serie de méritos que al final son números y puntos, pues no se adapta mucho a mi forma de entender la inserción en el mundo laboral. Por eso siempre he tirado un poco por la zona, por la parte de privado concertado y bueno, pues aquí estoy, que llevo 3 años trabajando en la Salle de Almería. La verdad que la enseñanza ha cambiado mucho, 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 mucho de lo que yo recordaba de lo que era el colegio, ¿vale? Yo fui un niño de los 90, bueno, creo que sigo siendo un niño de los 90, y la enseñanza ha cambiado mucho desde lo que yo me imaginaba. Hay una cantidad de papeleo y burocracia que o bien mis profesores la hacían y no la veía, que puede ser, pero eso, hay una cantidad de burocracia que no os podéis imaginar. Y en ese sentido yo creo que el máster estaba bien porque nos lo iba adelantando de alguna manera. Empezaba a introducir pues todos los términos de alumnos NEAE, de adaptaciones, de no sé qué, que a mí me parecían como inaplicables, ¿no? Como algo que digo, uy, esto veremos a ver si soy yo capaz de aplicarlo. Y al final no queda más narices. Es que ha cambiado mucho, mucho, mucho la enseñanza, al menos en mi experiencia, es una cosa bastante personalizada, a pesar de tener
clases de 30 a 34 alumnos que he llegado a tener. Entonces, bueno, pues la verdad que es un trabajo muy exigente, muy exigente. Tiene una carga de trabajo bastante fuerte. Yo tengo la jornada completa, tengo 25 horas y he ido cambiando de asignatura. Yo hice el máster de profesorado por la modalidad de dibujo, pero bueno, por mi titulación de arquitecto, pues he podido ir dando distintas asignaturas, he dado refuerzo de matemáticas, doy tecnología, doy informática, ahora estoy dando un taller de robótica, soy un poco una baja suiza. Y bueno, creo que ese tipo de perfiles son muy cómodos para los centros privados y concertados, porque rápidamente te pueden reubicar según les convenga. Y bueno, exigen trabajo, exigen preparar distintos tipos de clases que toca estudiar de vez en cuando. Bueno, pues, pero nada con lo que no contase. Quiero decir que vengo del mundo de la arquitectura, que es un mundo muy competitivo, donde tienes que estar en formación constante y claro, pues no es esto. Otra cosa interesante con la que me he encontrado en mi experiencia de estos 3 años es que yo doy clase en 2 centros. Como no sé si lo sabéis, pero La Salle tiene 2 centros en Almería. Tiene La Salle Virgen del Mar, que está ahí en el centro, en la Rambla, y luego está La Salle Chocillas, que está en Los Molinos. Y aunque a priori pudiera parecer que son 2 colegios, digamos, de la misma marca, ¿no? Y que responden a los mismos valores y a lo mismo todo, son muy diferentes. Son la noche y el día. Quizá porque están rodeados de contextos socioeconómicos muy distintos. La Salle es un colegio más céntrico, también es un centro muchísimo más grande. Y yo creo que eso imprime carácter en lo que viene a ser la vida del centro. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido, pues la experiencia de dar clase en La Salle está siendo muy enriquecedora, pues porque me estoy encontrando, pues eso, gente de absolutamente todos los contextos culturales y sociales de Almería. Y en ese sentido, pues como que tengo una visión, creo que me está dando una visión como muy amplia de lo que es la enseñanza y de lo que es ejercer como docente aquí en esta época. También creo, hablaba antes de la curva, de la carga de trabajo. Yo creo, me da la sensación de que esta profesión tiene como una curva de aprendizaje, supongo que como todas, tiene una carga de aprendizaje, que esta curva, digamos, que va haciendo que cada vez sea más sencillo trabajar. Es decir, al principio se echan muchas horas. Las 25 horas lectivas que tengo se quedan en mantillas con las que he hecho en casa. Pero bueno, poco a poco te vas sintiendo más cómodo delante de los alumnos, vas teniendo como más soltura con los temarios, vas teniendo materiales preparados para tu gusto. Y poco a poco, la verdad que puedo ir liberando un poco de tiempo en casa, puedo ir haciendo, no sé, otras cosas. Y en ese sentido, pues cada vez me encuentro pues, que tengo un trabajo más cómodo y no sé, y en el que me encuentro pues más y más a gusto. Y la verdad que no sé si puedo contaros muchísimo más. He hablado antes de la compañera y creo que es muy interesante, hablaba de la flexibilidad a la hora de los horarios y eso es algo que yo aprendí de la peor manera posible. Recién entrado en el colegio nos toca la pandemia, la famosísima pandemia, y nos toca pasar a dar clase online y era estar disponible 24/7. Y hubo un momento en que el cerebro me dijo que hasta aquí y me he autoimpuesto yo una disciplina de que hay una serie de horarios porque no cuesta nada, no hay que olvidar que somos trabajadores y bueno, pues los trabajadores tienen derechos y uno de los derechos es a descansar y a desconectar de vez en cuando. Y las familias al final lo entienden, a pesar de ser eso, un centro privado concertado. Y bueno, si se dice con gracia y se habla de forma franca y tal, hablando se entiende la gente y no me encontré ningún problema. He sido también tutor, que la figura del tutor también es muy importante, al menos en mi centro, que
Cuando yo era pequeño, pues el tutor era un señor que le daba las notas a mis padres, que a veces era el profesor de matemáticas, a veces la de lengua, y aquí tiene como un componente, una especie de coach, que está como muy encima de los alumnos, está siempre pendiente de técnicas de estudio, de rendimiento. Se hacen por lo menos 2, 3 entrevistas con cada padre a lo largo del curso, una por trimestre, muy cañero. Y bueno, pues no sé si, no, de verdad que no tengo mucho más que contaros. Preguntad lo que, lo que queráis, no quiero extenderme mucho más. Y ya está, y cedo la palabra. Pues muy bien, Juanjo, por tu intervención, que ha sido también muy ilustrativa, muy interesante. Y avanzamos pasando del ámbito de lo privado al ámbito del empleo público, y en este caso, para esa faceta, va a intervenir en primer lugar Noelia Lázaro Suárez, que cuando quieras pues tienes la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos tu intervención. Gracias, muchas gracias, Alfredo. No sé si me escucháis bien todos. ¿Me escucháis bien? Sí, se te escucha bien. Vale, bueno, pues muchas gracias a todos, a Alfredo, a María Dolores. Como el resto de mis compañeros, yo también fui alumna de ellos en el máster que vosotros estáis realizando. A mí me pilla ya un poquito más lejos. Yo lo hice en el año 2015. Entonces, estas jornadas destinadas a la orientación laboral no estaban previstas, con lo cual, como veis, también el máster mismo va sumando y va avanzando a todas las experiencias con el fin un poco de prepararos y también de enriqueceros de cara al mundo laboral. Como ha dicho Alfredo, yo estoy en el mundo de la educación privada, de la educación pública, perdón, en concreto en el Instituto Carmen de Burgos, que es el que está en Huércal de Almería. Mi entrada o mi incorporación al mundo laboral de la educación, por tanto, no ha sido como el de mis compañeros, ha sido diferente, puesto que he pasado por un proceso opositor. Sé que mañana precisamente tenéis una jornada en la que nos van a hablar cómo preparar las oposiciones. Yo os puedo contar mi experiencia. Yo he pasado por 2 oposiciones. Estuve mi primera vez en el año 2018. Fue la primera vez que me presenté a las oposiciones, entonces, bueno, pues aprobé el examen y me quedé en bolsa, con la suerte de que, bueno, pues la nota fue positiva y enseguida empecé a trabajar. Hice las oposiciones en el mes de junio, julio, ya sabéis que se realiza siempre en esos periodos, y en el mes de noviembre ya me incorporé a un centro de educación. En este caso, he estado en un total de 3 centros desde el año 2018, que fue cuando me incorporé, y en cada uno de ellos la verdad es que estoy sumando experiencias muy diferentes. ¿Por qué? Porque en los 2 primeros centros que he estado son centros de difícil desempeño, es decir, centros situados en barrios con dificultades de integración socioeconómica, en concreto en el Puche, en el IE Río Andará, que estuve 2 cursos, y un tercer curso que estuve en el Instituto Galileo, que está en el barrio de Pescadería. Bueno, realmente son 2 contextos muy diferentes en el que se sitúan los barrios, pero con una problemática de exclusión compartida. Y el año 2021 hice mi segundo proceso opositor, mis segundas oposiciones, conseguí sacar la plaza. Por lo tanto, este año estoy realizando mi año de funcionaria en práctica en el Instituto, como digo, Carmen de Burgos, bueno, pues con alumnos muy diferentes también desde el punto de vista socioeconómico, del contexto en el que se encuentran, pero también de la fórmula de trabajo que tenemos en este instituto. No sé si habéis tenido oportunidad de conocer lo que se denominan las comunidades de aprendizaje. Va muy en el hilo de las nuevas metodologías didácticas que también aprendéis o por lo menos iniciáis a lo largo de vuestras distintas formaciones y también en este máster de secundaria. El trabajar en una comunidad de aprendizaje, la verdad es que me está aportando pues una visión muy distinta de la educación. Es verdad que ya
al trabajar en centros como el Puche y también como el Galileo, aprendes otras formas de acercarte a los alumnos, en la que lo puramente académico quizás se queda en un segundo plano, y que allí trabajamos mucho con ellos los valores y sobre todo la importancia de trabajar y vivir en sociedad, y también acabar, bueno, pues muchas cuestiones relacionadas con la desigualdad, la importancia de la educación, que en muchas ocasiones la lucha también con sus propias familias, de no saber que educación es igual a una oportunidad de vivir mejor, de salir de ese entorno o simplemente de prosperar en sus vidas. Y en el caso del Carmen de Burgos, pues las comunidades de aprendizaje significa que toda la comunidad educativa y todo el municipio tiene algo que decir en la educación de nuestros hijos. Eso quiere decir que abrimos las puertas a que todo el mundo participe, ponemos en marcha lo que se llaman una serie de actividades de éxito, probadas científicamente, con el objetivo de modificar y reformar aquello que no nos gusta, no solo del centro, sino también de todo el municipio y de toda la sociedad que tenemos a nuestro alrededor. Mañana, por ejemplo, de hecho, tengo un grupo interactivo con un segundo de la ESO, en el que vamos a abordar los grandes descubrimientos geográficos, y se trata de hacer grupos de actividades interactivas en las que propongo, pues, desde un cómic de Cristóbal Colón, en el que van a tener que ser ellos quienes establezcan el diálogo, a, por ejemplo, un tabú sobre personalidades, pues Hernán Cortés, Pizarro, Moctezuma, en la que ellos van a tener una serie de palabras que no van a prohibidas, que no van a poder decir. Y bueno, y lo interesante de esto es que no soy yo con los alumnos, sino que yo mañana dejo de ser, bueno, no lo soy nunca, pero mañana mucho menos la protagonista de las actividades, sino que van a ser los papás, los voluntarios, los abuelos, antiguos alumnos, todos vienen a participar en estas actividades y vienen a formar parte precisamente de este proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Por eso digo que en realidad llevo muy poco tiempo, solamente desde el año 2008, pero he ido sumando muchas experiencias dentro del aula que están contribuyendo, pues sin duda, a enriquecerme y a aportar nuevas perspectivas. Me gustaría comentaros también brevemente sobre la cuestión de las oposiciones. Quiero deciros que efectivamente las oposiciones a la enseñanza pública, como han comentado mis compañeros, es un proceso difícil, es un proceso complejo, y en el que ya sabéis que debéis enfrentar a dos partes, el concurso puramente de méritos y lo que sería la oposición, que es el examen. Una decisión importante la que tenéis que tomar, porque cuando se decide opositar hay que tomarlo como un trabajo en el que hay que tener en cuenta que todos los días hay que trabajar en eso, y eso es estudiar y también hacer, bueno, pues las prácticas, cada uno según la disciplina que tenga. En mi caso es la de geografía e historia, por tanto he tenido que formarme y hacer prácticas tanto en historia, en geografía, como en historia del arte. Y una vez que decides cómo lo vas a hacer, bueno, pues optar bien por un preparador o por una academia, y saber que pasito a pasito, trabajando día a día, pues al final consigue ese objetivo y seguro que hay una plaza para todo y cada uno de vosotros. Poco más quiero deciros, porque sé que lleváis todo el día de jornada y de escuchar a muchos ponentes. Invitaros a que me hagáis cualquier tipo de pregunta o duda que tengáis, y también os voy a invitar a que participéis, porque está abierto el Instituto Carmen de Burgos para vosotros, que si queréis saber qué es eso de un grupo interactivo, qué es eso de ser una comunidad de aprendizaje, nuestras puertas están abiertas, o sea que podéis participar y venir a estar con los niños en las aulas, a proponer actividades, a proponer talleres, formaciones o simplemente a observar qué es lo que hacemos. Así que voy a aprovechar la ocasión para dejaros mi correo electrónico por si queréis engancharos a esta aventura, que estamos encantados de contar con vosotros. Muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias, Noelia, por esta intervención también tan interesante y tan reveladora también, desde un ámbito totalmente distinto a lo que habíamos visto previamente, y se va a complementar tu intervención con la correspondiente a la última egresada que va a intervenir,
que es Rosa María Romero Vique, que también está ejerciendo en el ámbito público, pero a través de no de oposiciones, sino también de otras posibilidades que están abiertas para ese acceso y que nos lo va a contar Rosa. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias por la aceptación de la invitación y adelante. Muchas gracias. Hola. Hola, se te oye perfectamente. Vale. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme a poder compartir mi experiencia con estos estudiantes de máster. Yo hice mi máster en el curso 19-20, así que hace muy poco. De hecho, fue el año de la pandemia. A nosotros nos pilló haciendo las prácticas. Estábamos haciendo prácticas ya en el instituto cuando surgió el confinamiento y tuvimos que reconfigurar y terminar esas prácticas haciéndolas de un modo mucho más práctico y haciéndolas online. Eso, pues, la verdad es que ha sido un inicio, un entrenamiento para lo que luego vendría y cómo se ha implantado de una manera mucho más... funciona, digamos que se ha implantado de una manera que funciona, que los alumnos se han adaptado muy bien a usar estas herramientas digitales para las clases. En general, yo os diré que terminé el máster y entré a través de una bolsa extraordinaria hace unos años en la Bolsa de Construcciones Civiles y Edificación y me convocaron para trabajar en febrero del año pasado. Tuve mucha suerte. Pocos meses después de terminar el máster, ya la Junta de Andalucía me convocó y tuve la oportunidad de empezar en un instituto. Y yo soy profesora de un ciclo formativo. Aunque pertenezco al cuerpo de secundaria, yo estoy dando parte de las clases de esos ciclos de formación profesional, en la especialidad de construcciones civiles y edificación. Y la verdad es que la experiencia es bastante diferente a la que se tiene en la ESO, en la enseñanza secundaria. Los alumnos son mayores, la mayoría de mis alumnos son mayores de edad, escogen la formación de una manera voluntaria, entonces suele haber más motivación, aunque yo en concreto tengo un nivel de alumnado que no es el alumnado más brillante, entonces tienen dificultades a la hora de las cosas más sencillas, porque a veces incluso he tenido que a mis alumnos enseñarles a metodologías de estudio o incluso hacer esquemas, pero sí tienen un nivel de motivación que resulta interesante y las clases en general, los ratios no son tan altos, tenemos unas cuantas cosas positivas y los alumnos tienen una motivación que la verdad es que como profesor ayuda a que se impartan las clases y a que resulta muy motivador, la verdad. Entonces, empecé en febrero del curso pasado, ese fue el primer curso en el que es difícil adaptarse, hay que aprender muchas cosas, hay mucha burocracia en los centros, ¿vale? Entonces todo eso cuesta trabajo y ese curso para mí fue un curso de adaptación, de llegar, de ponerme al día, de preparar mis clases, tuve que dedicar bastante tiempo a preparar material, porque los ciclos formativos, por ejemplo, no tienen libros de texto, o por lo menos un ciclo formativo que es pequeño, no hay muchos institutos que se den construcciones civiles, entonces realmente tienes que preparar todo el material. Eso tiene cierta complejidad, pero luego es muy gratificante, porque yo en mi caso, que soy ingeniero de edificación, pues estoy enseñando a mis alumnos mi propia profesión. Entonces es muy motivadora para mí. Y yo quería, como ya han hablado de varios temas y demás, me gustaría explicaros lo que a mí me gustó más del máster y cómo yo lo estoy aplicando ahora con mis alumnos. Porque yo en el máster descubrí las metodologías de enseñanza innovadoras, el trabajo en cooperativo, el trabajo por proyectos, el aula invertida, y eso fue un descubrimiento para mí, porque yo estudié a la antigua usanza, clases magistrales y poco más. Entonces, el primer curso, el curso pasado, la verdad es que no pude hacer
muchas cosas, fue un poco difícil, bastante con dar las clases y llevar un ritmo, pero este curso sí he empezado a poner en práctica muchas de las metodologías que yo estudié en el máster. Y la verdad es que yo debo animaros porque el trabajo que se hace en el máster cooperativo y la asignatura de trabajo cooperativo, por ejemplo, son herramientas que os van a servir y que vaya a poner en práctica muy rápidamente. Entonces yo ese primer curso me fue difícil, pero este segundo curso sí he empezado a plantear con mis amigos, con mis alumnos, pues herramientas y he tenido resultados diversos, pero en general han sido bastante motivadores. Entonces voy a compartir, si puedo, con vosotros mi pantalla un momento y me gustaría enseñaros un par de trabajos que hemos hecho para que veáis pues esas cosas que se pueden hacer y que vosotros estáis aprendiendo a hacer y podéis poner en práctica. Quizás no los primeros meses, porque hay mucho que aprender, pero en poco tiempo podéis crear una dinámica de grupo muy interesante. Dejadme un segundo. ¿Veis mi pantalla? ¿Alfredo? Sí, se ve. Por ejemplo, con alumnos de primero, porque el ciclo son 2 años de ciclo formativo, y con alumnos de primero de ciclo formativo que no conocían ninguna metodología, que no tenían mucha experiencia trabajando en equipo, haciendo trabajos por proyectos, pues con estos alumnos he podido poner en práctica, por ejemplo, el trabajo, una técnica cooperativa os traigo unas fichas que preparé para ellos, una técnica cooperativa por estaciones. Esto lo hice como una actividad de repaso para un examen. Entonces, este contenido es de la profesión de la construcción. Rosa, perdona. Estás compartiendo, pero se ve como la máscara del curso, pero no se está viendo lo que compartes. Es decir, se ve como el fondo de tu ordenador, pero no lo que estemos viendo. Vale, pues entonces no voy a poder compartiros. A ver, ventana. Compartir aplicación pantalla, Rosa, toda Sí. la pantalla. Vale. Clica en el centro de la imagen para que se te ponga azul. Ya estás compartiendo. Ahora ya sí, ¿ya? Lo que tú veas, sí, lo que veas en tu pantalla lo vemos nosotros. ¿Lo veis? Vale. Bueno, no es tampoco una cosa muy especial, pero esta método, por ejemplo, este trabajo me sirvió mucho como una actividad de repaso para mi alumno. Entonces le preparé una cita. Se sigue sin ver, Rosa, perdona. Tienes que seleccionar el PowerPoint o el Word o lo que quieras enseñarnos. Vale. Ya compartí, estás compartiendo, pero ahora no vemos el documento que tú quieras que... Vale, no lo veis tampoco ahora, ¿verdad? Ahora se ve un sol. Vale. Pues compartir pantalla. Y... toda la pantalla. Teóricamente está la pantalla completa. No la veis, ¿no? Sí. Ahora estamos viendo el escrito. Pero... ¿Sí? Vemos el escritorio, pero no se ve... De fondo vemos el escritorio, sí. Vale, no lo veis. Vale. Pues os voy a compartir el archivo, por ejemplo. Y si no, pues no pasa nada tampoco. Solo quería... Porque es un poco... A ver. En realidad lo que me gustaría es transmitiros que lo que estáis aprendiendo en alguna asignatura va a ser una base que os va a servir y que va a ser muy interesante y que vaya a poner en práctica en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces yo esa asignatura le saqué mucho partido y la verdad es que he compartido un archivo, pero no se puede ver, ¿verdad? A compartir ahora. ¿Veis esto? No, sí, está colgado. Ahora sí. ¿Lo veis? Ahora sí. Revestimientos ligeros. Vale, bueno, pues esa es una de mis asignaturas.
revestimientos ligeros. Y con estos alumnos pues ha surgido de manera muy natural realizar un proyecto. Entonces son alumnos que eran muy pocos alumnos, son de segundo curso, estaban un poco motivados y la verdad que surgió en clase, pensamos en hacer un mural, nos decantamos por hacer un mural de bloque urbano y hicimos pues el proceso. Ellos diseñaron qué se iba a hacer, luego hicieron un replanteo porque nuestro curso es muy práctico y aquí veis unas imágenes del alumno haciendo el replanteo y luego poniéndolo en práctica, ¿vale? Entonces, los alumnos acabaron muy motivados y lo que yo sí me gustó mucho es ver cómo un alumno que no tenía muchas perspectivas de acabar un trabajo y acabarlo bien, pues consiguieron el objetivo, lo terminamos, está expuesto en el centro y resulta motivador para ellos y para mí como profesora también muy motivador. Entonces es algo que pues me quería compartir con vosotros y aparte de eso, pues mi experiencia como profesora de ciclo formativo, si alguien lo está valorando, yo os invito realmente a intentarlo, porque las clases, estoy teniendo una experiencia muy positiva. Quizás es difícil la parte más burocrática, no estamos preparados para eso y en el máster nos van a preparar. Luego hay que aprenderlo sobre la marcha y la evaluación criterial y una serie de dificultades añadidas a la enseñanza, pero yo animo a seguir y os transmito que estoy muy contenta. Realmente el máster me gustó mucho y ahora tener la oportunidad de estar ya trabajando pues también ha sido una experiencia buenísima. Y ya está, no sé si al final si tenéis alguna duda pues estaré aquí para responderos. Pues muy bien, Rosa. Muchísimas gracias por tu intervención. Que se me oye. Y efectivamente vamos a abrir un turno de preguntas, porque habéis contado los 4 cosas muy interesantes, muy variadas, abrir realmente un abanico de posibilidades muy interesantes y en este caso pues dejamos a los participantes y a los asistentes que formulen las preguntas que consideren oportunas o bien a través del chat directamente o podéis levantar la mano e intervenir directamente hablando. Por ahí os dan la enhorabuena por las temáticas tratadas. No sé si hay alguna cuestión que nadie quiere plantear ninguna cuestión. Entiendo que es que ha quedado muy claro todo lo que habéis contado, cómo llegar también os dan las gracias por ahí. Pues muy bien, pues en ese caso, pues entiendo que ha quedado muy claro la intervención de los 4. Insisto, gracias Rosa, Inmaculada, Juan José y Noelia por las aportaciones que nos habéis transmitido. Para nosotros, como Comisión Académica del Máster, también es una satisfacción ver que hace nada estabais como alumnos y que ya estáis trabajando y además vemos que en una situación en los 4 casos muy satisfactoria, con lo cual para nosotros también es un motivo de alegría y si no tenéis nada que aportar y como precisamente estamos ya fuera de tiempo, pues simplemente insistir, damos las gracias a todos los ponentes en las 3 mesas con las que hemos contado, a los asistentes que habéis estado toda esta tarde ahí con paciencia e interés y simplemente convocaros a mañana, que tendremos la segunda y última sesión de las jornadas. Mañana, en este caso, la vamos a dedicar de manera monográfica a la preparación de oposiciones
y lo vamos a hacer, en principio, con una conferencia a cargo de Jesús de la Fuente Arias, de la Universidad de Navarra, que nos va a ilustrar sobre cómo afrontar el estrés académico de cara a la preparación de las oposiciones. Y, en segundo lugar, contaremos con la intervención de Luis Martínez López, que es socio fundador del Grupo Preparadores de Oposiciones para la Enseñanza, y en este caso lo que va a hacer es darnos una información minuciosa y precisa para que todos conozcáis pues, todo lo que supone el proceso de afrontar y de preparar las oposiciones, pero insisto, eso ya será mañana a partir de las 5, con el mismo enlace que tenemos para la sala de videoconferencia de hoy, y muchas gracias por todo. Preguntan por ahí que si vamos a tener acceso al aula virtual. Me va a permitir Javier Peralta que le pase la pelota, que es el especialista en el tema, para preguntar qué vamos a hacer con la grabación y cómo se la podemos facilitar. Javier, para no meter yo la pata. Sí, las sesiones las estamos grabando, los materiales de Manolo Rubia, de Juan Francisco, que nos los pasará, en fin, todos los materiales que utilicen los ponentes os los pondré en una carpetilla dentro del aula virtual para que la tengáis accesible, y las grabaciones, si las personas que han intervenido nos dan su permiso, también. Vale, pues aclarado en ese sentido. Muchas gracias, Javier, y quedamos emplazados hasta mañana a las 5. Muchas gracias por todo. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Hasta luego. Buenas noches.